Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham Benítez. Yo soy Eddie Maqueda y juntos somos Black Wine. ¿Qué es un sommelier? Ya teniendo el conocimiento de qué es vinicultura, viticultura y vitivinicultura, podemos comenzar preguntándonos ¿qué es un sommelier? ¿A qué se dedica un sommelier? ¿Qué hace un sommelier? ¿Por qué siempre están tomando vino los sommeliers? Pero no solo es eso, quédate con nosotros y les mostraremos qué es, qué hace y qué somos nosotros los sommeliers. Viene o se remonta de mucho tiempo atrás, en la Edad Media aproximadamente. Háblanos un poquito más sobre eso, bro. Sí, la verdad es que tiene su origen como tú dices, en el siglo XIV con el rey Felipe V, quien apostó a esta figura en la corte precisamente porque se daba mucho lo del envenenamiento. Entonces esta persona probaba antes que el monarca el vino para que este no fuera envenenado. Ahora enfoquémonos en la parte de qué significa la palabra sommelier. Sommelier viene de Francia, en la parte somme, que significa, eran las personas o el carruaje donde se transportaba todo lo que tendría que llevar o conllevar con la parte del vino o bebidas alcohólicas lógicamente para las fiestas o eventos. Esta persona, aparte de cuidar todo lo que eran los utensilios para el vino, cuidaba también de las mascotas y de todo lo que conllevaba, valga la redundancia, llevar o trasladar el vino. Hoy en día, ¿qué es un sommelier? ¿Qué hace un sommelier? ¿Y a qué se dedica o qué es todo lo que hace un sommelier? Actualmente el trabajo del sommelier es realizar maridajes, degustaciones del vino o lo que es una cata y elecciones de cartas del lugar donde se desempeñe, ya sea un restaurante, un hotel, etc. Lugares donde lo venden, por ejemplo también en plazas comerciales. Es correcto. Entonces, de igual manera, si nos encuentran ahí en una plaza, todo eso, significa que estamos haciendo trabajo, no estamos ni tomando ni de comprar. Eso es trabajo. El trabajo de un sommelier es estar en las banquetas, destapar caguamas. Andas valiendo. De los puntos que hay que analizar de lo que es un sommelier, estamos hablando de maridajes. Maridajes, ¿qué tipo de maridajes? ¿Qué es un maridaje, Maqueda? El maridaje, hablando en la parte del trabajo de un sommelier, es hacer una armonía entre un platillo y un vino que tengan una sinergia y vayan muy adecuados, tanto como lo hemos mencionado en videos pasados, que todo tenga una explosión en boca impresionante y que nunca gane más ni un platillo ni una bebida. Hablando en este caso del vino y un platillo a servir. Es importante tener en cuenta que este mito que nos han creado de que solamente los blancos van con carnes blancas y aves y que los tintos van con carnes rojas, o sea, sí tiene algo que ver, pero no es el paradigma, ¿saben? Hay temas que desembocan mucho y tienen mucho que ver con los diferentes tipos de vino, que es lo que queremos comentar. Y ese es el trabajo de un sommelier, adecuar esos platillos con el vino o el vino con el platillo. Exactamente, como decía Eddie, es crear esa sinergia entre los alimentos. Hay alimentos que no se pueden maridar porque por el contenido tal vez de tanino en un vino tinto. Y lo importante de poder hacer un maridaje correctamente, el sommelier debe tener un cierto conocimiento gastronómico, no al grado de ser un chef, tampoco soy un ratatouille, pero sí tenemos que tener un conocimiento básico de cómo emplear un alimento o la forma de la preparación o elaboración, porque precisamente como sabemos cómo se prepara un vino o cuáles son las notas que puede tener un vino, cómo hacer ese maridaje que tenga con esas especias, con esa guarnición o con lo que se va a servir en la mesa. Entonces por eso es importante tener un poquito de conocimiento de la parte gastronómica, no te repito, al grado de ser un chef. Y cabe destacar más bien que ese tipo de aromas que puede tener el vino e inclusive la comida es lo que potencializa el sabor del vino. Es por eso que es importante el maridaje. Saber correctamente cuál es el alimento que va con el vino y no al revés. Después continuamos con el paso o el siguiente punto, si lo queremos ver de esta forma, que es la cata. Los conocimientos también básicos de una cata, como lo pueden ver en nuestros videos pasados, si no lo han visto, pues corran a verlo, lo podemos dejar por aquí en uno de los links, donde va a aparecer cómo hacer una cata. Debemos de tener el conocimiento de hacer como una cata profesional, una cata sencilla, o va a depender para quién va dirigida en este caso la cata. ¿Qué es la cata?
Tenemos una creencia de que el sommelier únicamente se dedica al vino. No, catar para nosotros los sommeliers también implica catar cervezas, destilados, la degustación de quesos, de café, inclusive hasta agua pura. Es correcto, entonces todo eso lo podemos hacer los sommeliers. Va a depender, claro, la especialidad en la que se desempeñen. Porque no todos tenemos la especialidad, pero sí debemos de tener, aunque es una embarradita, de conocimiento al respecto de cómo hacer las catas de todo lo demás, como lo que es el café, el agua, la parte de carnes frías, de quesos, porque nuevamente lo combinamos con el punto pasado, que estamos hablando de maridajes. Y que conlleva finalmente a la gastronomía, que es extensa y amplia, y en el caso de México es una maravilla, porque la verdad es que se pueden probar los vinos, inmensidad. Hasta con los tacos al pastor, no me lo van a creer. Sí, hombre, México es riquísimo en gastronomía, y la verdad es que sí los invitamos de nuevo a que prueben el vino, a que se den la oportunidad de probar el vino y a enamorarse de él como nosotros estamos de él. Otro de los puntos que cabe destacar, Maqueda, es tener conocimiento de la carta del lugar en el que el sommelier está contratado o donde desempeña sus servicios. Como por ejemplo, conocer si se dedica en un hotel, si está en algún restaurante, si está en alguna tienda para consumo. Es importante que el sommelier dé una guía para empezar, empezando por el gusto del cliente. Nunca debemos de imponer ese gusto o tampoco abusar de la ignorancia del cliente y quererle vender un vino más caro, nada más por vender. Y no solo es el conocimiento de la carta, sino los sommeliers también nos encargamos de hacer la creación de las cartas, ya sea conforme a la carta del menú o primero va la carta de vinos y después nace la carta del menú. Nosotros sí efectivamente no hacemos los menús de los restaurantes o donde nos encontremos degustando un vino, pero sí nos encargamos de hacer la creación de la carta. Obviamente va con base a lo que va dirigido el giro del local o el restaurante en este caso. Sí, pero básicamente para hacer todo esto sí es importante que los sommeliers tengan un conocimiento previo y un poquito vasto en cuanto a comida. De igual manera, nosotros los sommeliers debemos de tener el conocimiento de los vinos del país. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, un sommelier mexicano debe de tener mayor conocimiento de los vinos mexicanos. Nos tenemos que especializar o empapar de lo nuestro, ¿no? De nuestras raíces, o sea, de alguna forma. Y no solo todos los vinos, sino también de sus especialidades, de sus uvas, de lo que ya habíamos hablado anteriormente, como lo ha mencionado mucho Abraham, sobre la parte gastronómica. Entonces, hay que jugar mucho, tanto con la parte de gastronomía mexicana como la parte de, en este caso, de vinos mexicanos. Qué bueno que tocas este punto, porque en realidad también lo que hay es legislación vitivinícola en bastantes países que son pioneros en lo que es el vino, como lo es Francia, España, Estados Unidos, pero desgraciada o afortunadamente, porque creo que es un arma de dos filos, que no haya una denominación aquí en México como tal. Porque para mi gusto creo que da un poquito más de importancia, que la denominación de origen hace que hagas vinos con ciertos varietales. O sea, esa región inclusive a veces ya ni siquiera pone el varietal porque se da por sentado que la persona que le está degustando ya sabe qué uvas son las que componen dicho vino. Un ejemplo sencillo para que entendamos un poquito más por la parte de la denominación de origen, pongamos un ejemplo que es el tequila o el mezcal. En México únicamente se puede llamar tequila cuando es procesado o creado aquí en México. Si nosotros vamos a otro país y compramos un vino que fue creado ahí, no se puede llamar tequila. ¿Por qué? Porque ya cuenta con una denominación de origen. Y aquí desafortunadamente, como lo menciona Abraham, en México no existe denominaciones de origen en la cuestión de vinos. Yo no lo veo desafortunado tanto, porque creo que le da la oportunidad a México de no tener una regla básica para hacer un vino. Yo creo que le da esa oportunidad de jugar con las vides, de jugar con la mezcla y de crear nuevos tipos de vino. Estoy consciente y creo que eso es lo que le da a veces tanta importancia a un vino, el tener una denominación, porque año con año
pues las añadas son distintas. Van mejorando. Porque tiene que ver mucho el puliendo. clima, porque tiene que ver si en esa época llovió más que el año pasado. Obviamente si llovió más y absorbió más agua la vid, pues tal vez las cargas de los nutrientes no sean las mismas. Y tal vez este vino, donde llovió más, sea el vino más flojo. Otro punto que se nos estaba escapando era el de las puntuaciones en los eventos cuando los vinos son nuevos. Los sommeliers, algunos sommeliers que son más expertos, van a este tipo de eventos en donde los vinos que van a exponerse, Un concurso. se llevan a cabo, y entonces es cuando se vota por ellos, y quien vota por ellos son los mismos sommeliers. Exacto. ¿Y cómo se hace esa votación? Si quieren saber un poquito, realmente lo digo muy rápido, son catas a ciegas, donde nos tapan los ojos, nos dan vueltas y hacemos la cata. No, y aventamos la piñata, botella. güey. No, no es cierto. ¿A qué me refiero con una cata ciegas? Se sirve todo en copas negras, donde no conozcamos ni la tonalidad del vino, ni el varietal, no vemos la botella, no vemos de dónde se sirve, y se empieza a hacer el concurso para poder hacer, en este caso, tanto los sommeliers calificarlos, como calificar a su vez a la etiqueta. Como conclusión, llegamos al punto en el que el sommelier está en un punto final de la cadena de lo que es el vino, desde que se cultiva la semilla de la uva, que empezamos con la viticultura, hasta que termina con Pues lo que es un sommelier, Lo que es vinicultura, el el enólogo, probar. el sommelier, después, por último, el comensal. Aquí realmente lo que estamos diciendo es que el sommelier es el último o el que tiene contacto con, en este caso, ustedes, que son los consumidores, porque ustedes no tienen el contacto con un enólogo, con el viticultor o con la casa o la bodega de donde nace el vino, pero nosotros nos encargamos de dar el mejor maridaje con su vino o que vayan a consumirlo y decirles o explicarles qué están tomándose o qué se llevan a su boca, tanto en la parte de alimento como en la parte de bebida. Pero si se pueden dar cuenta, todos estos puntos van agarrados de la mano, o Concatenados. sea, van agarrados de la mano. completamente. Y la verdad es que si ustedes nos permiten y si quieren sumergir, empapar de toda esta bella información o bella cultura, síganse quedando con nosotros para ver más videos y todo, y no olviden suscribirse. Y de igual manera, si ustedes quisieran saber un poquito más de cómo hacer una cata O de tienen- cualquier tema que les haya Se quedado menciona. duda, cualquier duda y comentario aquí abajo en la caja de suscríbanse, denle like y toquen la campanita de de igual notificación. manera, jueguen a hacer esta bonita cultura del vino. Mándenos fotos, díganos cuál es su mejor vino, bueno, cuál es el vino que más les gusta. Si quieren Correcto. también conocer bebidas o coctelería o cervezas, que hablemos un poquito también de eso, coméntenlo aquí abajito. Y recuerden, el mejor vino Es el que a ti te gusta. Sante. Santi. Tres. La vulgar no vino. Ya está. Pero presente. Estamos sacando el cobre. Saludos. Vamos y la a cosa hacer código para- postal y la borracha. Esto es otra vez porque mi maní. Ok. Porque salió mi maní. Es muy importante que el sommelier esté siempre presente ante ustedes. ¿Por qué? Porque la verdad es que Abraham y yo somos excelentes amigos, excelentes personas que van a estar siempre en su corazón. Besos mil, nunca cambien, sonrean siempre.